Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Ya hay varias personas y me da mucha emoción, porque para mí es muy nuevo. Creo que debo tener nociones, pero tanto como haber estudiado, no. Entonces, voy a aprovechar para presentarte. Ujú. Antoine lo conocí hace muy poco gracias a la vida online que estamos comenzando a tener con Quedaste y un amigo en común que es Julio. Julio G nos unió. Y me gustó mucho, mira, la gente te manda corazones. Ya comenzó, tú sabes. Qué divinos. Y nos contactamos porque él es actor, entrenador de actores y tiene un enfoque muy también desde la ciencia. Y a mí eso me pareció muy interesante porque siento que comprendernos como sujetos emocionales y cómo funciona nuestro organismo para sentir puede ser una clave importante para poder actuar. Entonces dijimos, hagamos un live. Estamos abiertos a todas sus preguntas, no esperen hasta el final, ninguna pregunta es boba. Y la idea es comprendernos, comprender cómo podemos usar la ciencia, la actuación y comprendernos como individuos más allá del oficio también, diría yo que es muy importante. Claro que sí. De entradita comencemos, me gustaría saber cómo ha sido tu trayectoria brevemente y por qué actor y por qué neurocientífico. Bueno, primeramente estoy muy emocionado, muy agradecido también por el espacio. Para mí este espacio me parece muy pertinente y me parece muy bonito. Y qué rico pues que ya nos pudimos conocer así, ya nos pudimos ver. Entonces me parece muy chévere eso y me parece muy bonito como experiencia. Bueno, les voy a contar un poquito de cómo nace todo esto y desde dónde inicia. Yo inicié en el mundo artístico siendo bailarín, inicié entrenándome en danza y digamos que de ahí parte pues esa curiosidad con el mundo pues de las artes escénicas. De Ujú. ahí llego a una escuela en Cali que se llama Estudio de Actores de John Mario Rivera a prepararme ya enfocado pues a la actuación y estando en la escuela decido de que esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida. Estudié 2 semestres de finanzas y me di cuenta que no era lo mío, o sea, te lo juro que iba a clases y me sentaba y mientras el profesor daba sobre clases sobre economía, administración, yo me la pasaba era creando en mi cabeza 10.000 cosas. Entonces me di cuenta que no era una decisión apropiada para lo que soy yo y para lo que quería. Entonces decido pues venirme para acá, para Medellín. Yo no soy de acá de Medellín, yo soy de Popayán, de un pueblo que se llama Tunía. Y entonces decido migrar a Medellín. También, digamos, mi hermana vive acá hace más de 20 años, entonces como que estaba la posibilidad. Y le dije a la vida, bueno, si tú quieres que yo sea artista, que yo sea actor, permíteme pasar a la universidad. Entonces me presenté a la Universidad de Antioquia y ahí comenzó todo este recorrido y todo este camino tan bonito. Y en la UDA conocí a un profesor, bueno, en primer semestre nos dan anatomía y en actuación nos dieron un módulo chiquito relacionado con las emociones. Y a mí esto me pareció fantástico. Siempre fui una persona muy curiosa, siempre me gustó el arte y la ciencia. Entonces, digamos que estas dos experiencias hicieron que me cautivara muchísimo más. Había bailado, había sido bailarín, entonces el trabajo del cuerpo me parecía importante y siempre me pareció importante como trabajo consciente nombrar las cosas. O sea, soy de esas personas que me gusta nombrarlas y entenderlas y también segmentar un poquito todo ese universo para poder tener una comprensión mucho más consciente. Entonces, cuando vi anatomía, yo te lo juro que era encantado, encantadísimo, me relacioné mucho con el profe y un día me invitó a una clase que él dictaba en la Facultad de Medicina. Me puse una bata para ir a un laboratorio, entonces yo me sentía médico, yo me sentía súper feliz, yo dije, no, esto es hermoso y me comencé a apasionar muchísimo por el tema. Gracias a esto y otras clases y cursos que ofrece la universidad electivos, comienzo a relacionarme con gente pues de las ciencias médicas y como estoy en una universidad muy grande que tiene muchas facultades, uno tiene la posibilidad de conocer muchas personas. Conocí unas chicas que estudiaban regencia, pertenecían a la Facultad de Ciencias Alimentarias y Farmacéuticas. Y yo hablando con ellas me hablaban de que veían bioquímica, de que veían morfología, un poco de cosas, y yo dije, no, ¿qué es esta maravilla? Entonces me metí a las clases pues, que me gustaban y que creía pertinente como para formarme un poquito más. Después de todo esto, en una clase que se llamaba Música y Neurociencia, dictada en la Facultad de Artes, conozco una persona maravillosa que se llama Clara Mónica, ella trabaja pues en la ciudad
fonoaudióloga, nos hicimos súper amigos. Esa clase me pareció muy, muy extraña porque eran 3 profesores dando una sola clase. Entonces, en música y neurociencias teníamos un neurólogo médico, teníamos una psicóloga y teníamos a la fonoaudióloga, y los 3 nos dictaban esa clase, que era un curso electivo, que para mí también fue maravilloso. Y gracias a eso, me hice muy amigo de Clara Mónica, comenzamos a conversar, y ella me presentó con Carlos Tobón, que es médico, doctor en ciencias básicas biomédicas, y trabaja pues toda la línea emocional, y trabaja como en el estudio pues de lo que es el Alzheimer. Lo conocí, de hecho fue muy chistoso porque cuando yo llegué a conocerlo y llegué pues a presentarle mi propuesta y lo que yo quería investigar y lo que quería hacer, yo me imaginaba un señor. O sea, ella me hablaba de toda esa experiencia, que tenía doctorado, de que había hecho 10.000 cosas fuera y acá y que se había ganado muchos premios. Yo me imaginaba un señor viejito. Cuando yo llego y me encuentro que es un culicagado, y para mí eso fue como, wow, fue una sorpresa muy bonita. Y ahí comenzó todo este mundo bonito, pues formándome, ahí comenzó, digamos, de una manera más profunda en relacionarme más con el mundo de las neurociencias y con el mundo de las ciencias médicas. Después de conocer a Carlos, conozco por la vida es muy linda, el destino, a Jesús Goenaga. Él es psicólogo y es magíster en psicología y es neurocientífico cognitivo. Y con Jesús comencé a aprender, o sea, los dos eran como polos opuestos, o sea, Carlos era muy desde lo médico, muy desde lo neuroanatómico, neurofisiológico, y Jesús era más desde lo conductual. Las neurociencias se dividen, digamos, en neurociencias conductuales y las no conductuales. Entonces, al conocer a Jesús y haber tenido a Carlos como tutor, eso me generó un conocimiento mucho más balanceado. Para mí fue mágico, y con Jesús conocí lo que es la teoría de la mente, conocí otras cosas que con Carlos no había profundizado y que para mí fueron muy apremiantes y muy importantes para todo el trabajo pues, que estaba realizando. Estaba realizando y estoy realizando desde hace 3 años 2 trabajos de investigación relacionados con la neurofisiología y la psicofisiología de las emociones, y relacionado con toda la investigación sobre los modelos efectores de las emociones. Y gracias a esto comienzan a surgir unas cositas, unos conceptos y unas teorías que para mí como actor, para mí como profesor han sido maravillosas. O sea, yo siento que si nosotros generamos una relación simbiótica, no dividimos, porque yo creo que el error está en dividir. El día que se dividió el cuerpo de la mente nos hicieron más débiles, y el día que se dividió el arte de la ciencia, mejor dicho, esa división. Bueno, entonces comencemos por lo básico, ¿listo? Dividiste en 2 áreas, neurofisiología y psicofisiología de la emoción. Psicofisiología de la emoción. Ajá. ¿Puedes explicar cuáles son las 2, por favor? Digamos que una se centra más en los factores fisiológicos, y la otra toma esos factores fisiológicos de la emoción y los mezcla con ese componente psicológico y del comportamiento. Cómo esos factores psicológicos, como esas características fisiológicas del cuerpo funcionales, o sea, cómo el cuerpo comienza a funcionar relacionado con esa vivencia emocional, mezclada un poco con el comportamiento. Y la otra, digamos que deja un poco de lado, aunque la relaciona el comportamiento, pero se centra en otros puntos, como entender un poquito el trabajo de la amígdala, entender un poquito el trabajo de los hemisferios, del sistema nervioso autónomo. Digamos que son conceptos médicos y científicos que se centran más en esas funciones, digamos, de los sistemas, de los aparatos, de los órganos puntuales en relación a la emoción. Y lo otro se centra en eso, y aparte de eso genera, digamos, un conocimiento relacionado con la forma en la que nos comportamos. Vale. Para mí es bastante información, entonces quiero cómo organizarla, ¿no? Sí, ajá, tranqui. Es a la práctica. Entonces, todas las emociones en todos los organismos físicos humanos tienen la misma reacción física, química, o depende mucho de la personalidad, la cultura, el contexto. Pues mira que Paul Ekman y Susana Bloch hacen unos estudios maravillosos que relacionan esas emociones básicas que son ajenas a la cultura, o sea, que no dependen de la cultura, que son biológicas. Entonces ellos hablan de unas emociones. Susana, que hace todo este trabajo de los modelos efectores de las emociones, habla de que hay unas características en esa reacción emocional, porque la emoción es una reacción del cuerpo alrededor de un estímulo. Entonces ella lo que hace al hacer este trabajo de investigación es darse cuenta que esas reacciones son iguales en todos.
Esas reacciones son iguales en todos, en diferente intensidad, porque claro, cada persona vivencia la emoción de una manera diferente. O sea, digamos, es el lado subjetivo de las emociones. Pero esa parte característica y que ella nombra patrón efector, que tiene que ver con la activación emocional, o sea, cómo yo reacciono, esas características son universales. Entonces las vamos a ver en todos los seres humanos, independiente de la cultura. Y Paul Ekman hace un trabajo de investigación relacionado con lo que es las microexpresiones del rostro. De hecho, no sé si se han visto Lie to Me, esa serie de este man que es capaz de analizar. Eso es basado, eso es basado en el estudio de Paul Ekman, y Paul Ekman se da cuenta también haciendo pues un trabajo de investigación que esas microexpresiones y esas expresiones del rostro son universales. O sea, él, digamos, toma también mucho las investigaciones de Darwin que relacionan las emociones como un componente biológico y genético. Entonces, digamos que eso ya lo heredamos y tenemos esa capacidad de heredarlo. Ya hay otras emociones que ya son secundarias o emociones más sociales, que esas sí las aprendemos, como la compasión y ese tipo de emociones. Pero esas emociones básicas que te voy a nombrar, las de Susana, Susana habla de alegría, y ella se centra en lo que es el llanto, esa expresión de llanto, porque nosotros podemos sentir alegría, nosotros podemos sentir alegría y ella se centra en la risa. Lo siento, estaba diciendo llanto y esa es de tristeza. Entonces ella habla... No puede llorar de la alegría, pero... Claro, y ahí... A veces Sí, sino que ella también lo que habla es que estas emociones son básicas, o sea, son primarias. Y ya eso que nombras de llorar con alegría o reírse de tristeza, esos ya son, digamos, emociones mixtas que generan diferentes matices. Entonces, para uno como actor, encontrar esas características y encontrar esas asociaciones, yo siento que nos hace generar entrenamientos muchísimo más conscientes. Entonces, les sigo explicando, está la alegría. ¿Cuáles son las básicas? Alegría, tristeza, ira, erotismo, ternura y miedo. Vale. Esa es la sexta para Susana. Y Paul Ekman habla de otras emociones. Él habla de alegría, tristeza, miedo, habla del desprecio, que tiene que ver con el asco, habla de la ira también, y aparte de eso habla de la sorpresa, que me parece muy importante porque yo, digamos, como haciendo un paralelo entre las dos, encuentro que a Susana le faltaba la sorpresa, y yo decía, pero Susana, ¿por qué te faltó la sorpresa si me parece algo muy importante para el entrenamiento actoral? Y encuentro que a Paul Ekman, yo me hacía esa pregunta, pero ¿y él por qué no habla del erotismo? ¿Será que en todas las culturas no se siente esa emoción erótica y en todas las culturas no se sentirá esa emoción de ternura también? Porque Susana lo plantea de una manera muy bonita también, y ella relaciona esos patrones efectores o esas activaciones como universales. Entonces comienzo a hacer esta relación y yo digo, no, es que esto me parece maravilloso. Entonces yo con lo que hago con esas dos relaciones o esas dos modelos de emociones, lo que hago son unirlas y crear algo que yo llamo emociones representativas y emociones interpretativas. Porque para mí tener claro ese concepto de representar e interpretar es muy importante. Vale, entonces vámonos por ahí. Tenemos 6 emociones básicas y de ahí para allá todas son compuestas, se le podría llamar. Ajá, sí. Están más sujetas a lo cultural y a lo contextual. ¿Listo? Ajá, claro que sí. ¿Viste dos, las representativas y las interpretativas? Ajá, sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos emociones o estas dos manifestaciones de lo emocional? Bueno, lo que pasa es que cuando yo estoy representando, yo estoy haciendo una mímesis, ¿cierto? Entonces yo hago mímesis, entonces yo digo, voy a representar la alegría. Entonces yo hago una mímesis y de mi cuerpo comienza a representar mímicamente, o sea, a imitar lo que es la alegría para mí. Pero cuando yo estoy interpretando, yo lo que hago es traducir. Entonces, desde el concepto que yo manejo, para mí, la representación emocional está en la alegría. Y la interpretación está en ese reírse. Porque si tú te das cuenta, la risa es muy particular. O sea, la risa se diferencia demasiado de persona a persona. Entonces ahí yo como actor, ¿qué digo? Esa risa, ese resultado de la alegría, yo lo que hago es interpretarlo, dependiendo de un contexto, dependiendo de unas circunstancias dadas, dependiendo de una personalidad.
Entonces, cuando yo hablo de interpretación desde lo actoral y desde lo emocional, estoy hablando de esa traducción que hacemos de esos conceptos y de esas características a mí y al cuerpo que le voy a generar a ese personaje. Y cuando yo hablo de representación, a lo que me estoy refiriendo es a esa mímesis que se basa también en el sí mismo, en esa experiencia propia, para generar esas características que ya son más universales. Entonces, digamos que las emociones representativas son ese componente universal que se va, digamos, como imitando, que se puede ir trabajando desde la imitación. Y las interpretativas es esa interpretación y traducción que yo hago de ciertas características o de ciertas, eso se llama como, se me olvidó la palabra, sí, como características de esa emoción en particular. Una de las características de la alegría es que la gente puede sonreír. Entonces, si yo tengo mi guión, en Ajá. mi yo descubro que mi personaje está alegre, ya que estamos trabajando esa emoción. Yo puedo decir que está reaccionando alegremente a lo que le sucede, por ejemplo, y que la interpretación es que yo decido tener una risa más abierta, más cerrada, más tímida en Ajá. relación al análisis del texto. Podría Ajá, funcionar eso, ajá, claro, claro. Está súper bien explicado como lo dices. yo aquí entendiendo, traduciendo. No, te digo eso, te digo que que es lo interesante y lo chistoso. Yo comencé, obviamente, siendo artista, y cuando yo llego a Carlos Tobón y él comienza a enseñarme cómo se investiga en ciencia, a mí me pasaba algo que era súper fuerte, porque él me pasa un libro, o sea, te lo voy a mostrar, Uh-huh. porque es una Biblia, o sea, él me hace imprimir esto, que es mi Biblia, y entonces yo leo el título y dice investigación, métodos de investigación clínica y epidemiológica. Y yo comienzo a decir, ¿yo para qué me voy a leer eso? Pues imagínate. Entonces él me dice, no, es que usted tiene que aprender a investigar. Mire, aquí están los modos de investigar y los métodos con los cuales se investigan. Claro, yo comienzo a leer y a raíz de todas esas cositas que me va ofreciendo la ciencia, a veces uno se vuelve muy teórico y se vuelve como muy puntual. Entonces, digamos que a mí me ha tocado en ciertos momentos decir no, o sea, porque a veces es una más la que predomina, entonces ya el conocimiento se vuelve muy científico y a veces ni siquiera se entiende porque también es muy estructurado. Y la idea mía es como generar eso que estás haciendo tú, esa interpretación que haces tú que me parece muy bonita, porque lo que haces es convertir todos esos conceptos que a veces suenan complicados en un lenguaje mucho más didáctico y mucho más coloquial. Comentario, ya leo las preguntas, pero yo siento que ese es el trabajo de un coach de actores y lo habla de hecho Ah, con Carlos Pagua. Cuando tú tienes un concepto, ¿cómo lo traduzco para un actor? Y más si es un actor natural o si es un intérprete, uh-huh. ¿cómo se lo traduzco a su lenguaje? Y ese finalmente es el éxito de la interpretación. Andrés Mavioli, gracias por acompañarnos. Me alegra mucho ver tu foto. Él escribe. O sea, el intérprete vive lo que está pasando, el representante hace que es, uy, fue pucha. O sea, el intérprete vive lo que está pasando, el representante hace que está viviendo. O sea, No entiendo la pregunta. antes vuelve a escribir, por favor, Sí, como vuelve a escribir, pero yo creo que él se refiere, digamos que la interpretación y la representación suceden al tiempo. O sea, nunca desde los conceptos que yo manejo y desde la teoría y los modelos que estoy generando, para mí nunca hay división. O sea, cuando tú divides, estás fragmentando el conocimiento y lo vuelves más débil. Lo que pasa con la memoria emotiva, que se divide, solo nos hablan de memoria emotiva, nos dejan de lado otras cosas, entonces claro, el concepto es débil y yo tenía maestros que me decían, no use eso no se usa, eso no sirve, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con ese concepto? Y descubro que me estaban vendiendo el concepto a la mitad, o sea, dividido. Nicolás dice acá, oh, y pone su carita, como la gente que escribe cuando tiene miedo interpreta esa representación, me parece que es muy claro lo que él dice. Ajá, claro que sí, así es. Así es como interpreta esa representación. A ver si aquí dice, Luis, la interpretación es la verdad que el actor da a la representación. Mira, la Sí, sí, interpretación sí, 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 es la sí. verdad que el actor da a la representación. Entonces, Lo ya voy lo a que copiar ya está, mismo. cada uno está Ay, traduciendo desde su propio lenguaje, desde su propio ajá, habla. claro, y eso es muy importante también. Listo. Continuemos.
Entonces, obviamente, lo que estamos haciendo es entender el fragmento a nivel, pero entender que en sí mismo en la práctica no pueden estar divididos. O sea, no Ajá, existe. eso, claramente. Tú hablabas de la memoria emotiva. Entonces, yo tengo la memoria emotiva fragmentada, no me funciona, pero si la uno con qué sí me funciona, la valido. Claro, es que la memoria emotiva, digamos, está compuesta, de eso se llama memoria emocional, por esa memoria emotiva y por esa memoria sensorial. Entonces, claro, a mí me estaban fragmentando y me hablaban de la memoria sensorial y cuando Stanislavski habla de las acciones físicas, está hablando de eso, de la memoria sensorial. Y digamos que en la primera parte de su trabajo, él nos habla de memoria emotiva, después nos habla de memoria sensorial, trabajo sobre las acciones físicas. Entonces, mira que lo que pasa en las traducciones o en la interpretación que se hace de eso, y un poco también lo que le pasó a él, considero yo, es que se dividen las dos. Y en cierto momento leo, y no sé si este es erróneo la lectura que hago pues del texto, y es que él dice que no, que esto no funciona, que lo que funciona son las acciones físicas, o sea, funciona la memoria sensorial, pero una depende de la otra, y ellas trabajan simbióticamente, o sea, ellas están unidas para ¿Qué me, generar ese concepto. ¿Qué me defines tú como memoria emotiva y qué como memoria sensorial? La memoria sensorial tiene que ver con los sentidos, con esa entrada de información, ¿cierto? Entonces Ajá. nosotros siempre como personas, seres humanos y como seres vivos estamos estimulando y hay mucha información de todo el entorno, ¿cierto? Y nuestros sentidos son los que nos ayudan a que esa información entre y se procese en el sistema nervioso central, que está acá. Y ese sistema nervioso central lo que hace es generar una atención hacia ese estímulo. Te voy a dar un ejemplo y espero no me esté viendo por aquí. Eh, con mi ex salimos una vez a caminar y entonces vimos una rata gigante. Va. Fue una rata que no parece una rata, sino un perro. Y para mí la rata no es un animal que me preocupe, no genera para mí pues ningún asco, ninguna impresión, pero para él sí, él pegó un grito y pegó un salto hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ese estímulo para él generó atención. Entonces su sistema nervioso dijo, este estímulo es peligroso, es contaminante, y generó esa emoción, o sea, esa reacción. Y eso entró por la memoria sensorial, y esa memoria sensorial está conectada a esa experiencia. Y esa experiencia que llamamos es lo que se llama memoria emotiva. Es esa experiencia que nos genera una atención. En ciencias se llama huella emocional. Porque cuando yo comencé con todo esto, yo le preguntaba a mis tutores, a mis profesores, yo, venga, ¿me pueden hablar de memoria emotiva? Y ellos, no, yo no conozco ese concepto. Y yo era, y a todos les preguntaba. Y en una clase, en un seminario de memoria, imagínate, yo en un seminario de memoria en la Facultad de Medicina, el único artista, y él estaba dando memoria y habló de la memoria declarativa, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Y yo, ¿de dónde estará la memoria emotiva? Y te lo juro que yo era con el lapicero. ¿A qué horas me va a hablar de memoria emotiva? Cuando él me dice, dentro de la memoria a largo plazo, existe la huella emocional. Huella emocional, y yo digo, madre, eso es. Eso es, sino que se nombra de manera diferente. Entonces es esa relación. La memoria emotiva tiene que ver con esa experiencia que para ti es importante y esa experiencia que para ti genera una tensión. O sea, eso que para tu cuerpo y tu cabeza es importante. Y esa memoria sensorial es lo que se genera a través de los sentidos. Sí, sí, sí. Es como la distinción que yo hago, aunque son lo mismo para mí. Las emociones y las sensaciones son lo mismo, pero distinto. O sea, la emoción tiene una representación sensorial. Me pica, me da calor, me rasca, me da vibración aquí o aquí o aquí. Y esa es una representación física de la emoción, que no, que funcionan juntas. Algo así, pero bueno, volviendo a la memoria emotiva. Entonces, ¿cómo la debo usar? La memoria emotiva es puedo coger esa experiencia y reutilizarla para provocar esas sensaciones. Claro, es que mira lo que pasa. Cuando hablamos normalmente de la memoria emotiva, estamos hablando siempre, casi siempre hablamos del trauma y dejamos de lado otras cosas. La memoria emotiva no solo es el acontecimiento traumático, la memoria emotiva también son esos acontecimientos, digamos, y esas experiencias que son bonitas para nosotros y que no nos trauman, sino que nos generan aprendizajes lindos o aprendizajes, pues que nosotros podemos decir que de esos aprendizajes hemos aprendido, valga la redundancia, y hemos condicionado nuestro cuerpo y nuestra mente de manera positiva, porque normalmente el trauma lo que hace es condicionarlo de manera negativa. Entonces digamos que la memoria emotiva, claro, es una herramienta muy importante,
muy importante para nuestro trabajo, porque en esa experiencia está nuestra forma de reaccionar, en esa experiencia está nuestro comportamiento y está, digamos, un poco nuestra conducta. Entonces sí, es una herramienta que uno usa, pero como te digo, si la usas conscientemente puede ser una muy buena herramienta. ¿En qué sí no estoy de acuerdo mucho? Lo que pasa normalmente, que uno ve actores que toman mal ese concepto de memoria emotiva y lo que comienzan es a pensar en el trauma. No, es que a mí me afecta que se me murió mi mamá, a mí me afecta este acontecimiento que me pasó cuando niño, cuando me pegaron y me pasó esto, y ellos comienzan a traer ese concepto a la cabecita. Entonces pasan dos cosas. Primero, te puedes bloquear, porque si el acontecimiento es muy fuerte, tu cuerpo se bloquea completamente, o sea, él se blinda. Y segundo, puede generar habituación, que es un concepto neurofisiológico, que es cuando la experiencia tú la estás trayendo a colación muchas veces, entonces ya la estás depurando. Algo que nosotros en teatro llamamos hacer catarsis. Y ya en algún momento esa experiencia no va a ser relevante para nosotros. Ya la sanaste en la medida en que la elaboraste. Ajá. Entonces, digamos que la idea del concepto de memoria emotiva hay que usarlo como parte de esa enciclopedia vivencial y experiencial que tiene que tener el actor, que tiene que reconocer. Por eso el trabajo del actor sobre sí mismo es muy importante, porque es conocer esas experiencias. Y yo hablo de lo siguiente. Primero hay que partir de conocer cómo te emocionas tú. Y ya después analizar, observar y escuchar cómo se emocionan los otros. Y eso te genera como unas herramientas importantes para interpretar personajes. Hay una cosa que hablaba mucho Stephen Bailey cuando yo estudié con el Meisner, y él decía que era importante tener su agendita de emociones. Exactamente, cómo me emociono a mí, cómo me emociono a mí, ¿sí? Cómo me emociono, qué cosas me emocionan, precisamente porque son los botones. Entonces, yo sé que ese es mi botón. ¿Cómo lo logro? Necesito saber qué botones tengo yo. Luis Bernal dice por aquí, uno es lo que hace y las acciones hablan más claro que las palabras. Así es. Desde esta perspectiva, ¿hay o no hay inconsciente? Claro, claro que existe el inconsciente y es importante también porque muchas veces nuestras reacciones vienen de ese inconsciente y a veces no nos damos cuenta mucho. Entonces también es un poco volver ese inconsciente, no en su totalidad, porque pues sabemos que para lograrlo en su totalidad hay que hacer unos procesos pues terapéuticos muy profundos, pero sí en cierta medida hacer eso inconsciente un poco más consciente. Ok. Mira que, por ejemplo, el trabajo teatral a mí me parece hermoso, muy bonito, porque Peter Brook en una entrevista, y eso lo, digamos que lo citó, a mí se me olvida el nombre del señor, pero acá lo tengo anotado en mi cuadrito, y a como Riasolati, que hace todo el trabajo de investigación sobre las neuronas espejo, y él cita a Peter Brook, y Peter Brook dice, lo que las neurociencias se están preguntando, el teatro lo sabía desde siempre. Entonces es muy bonito porque nosotros desde el mismo ejercicio de crear y desde el mismo ejercicio escénico, nosotros estamos generando todo este tipo de cosas. Estamos estimulando nuestro inconsciente, nuestro consciente, estamos generando nuevas experiencias, estamos generando también terapias muy bonitas y a mí me pasó en la universidad con las clases. Entonces digamos que lo que tú decías, nosotros jugamos y nos relacionamos con todos estos conceptos, pero a veces no nos damos cuenta. No somos capaces de nombrarlos y ahí es donde comienza Ajá, complejo, la porque confusión. hoy de hecho mientras me duchaba, que alguien dice que ahí se ocurren las buenas ideas, pensaba precisamente en que el actor, claro, es el atleta de las emociones, pero eso implica que Ujú. energía desde los estados más bajos de conciencia o energéticos hasta los más altos y los más elevados. Eso implica que su cuerpo pueda tener un gran rango en ese movimiento energético y que sea un movimiento consciente, porque si no, pues se puede hacer daño, puedes organizar su propio organismo psíquico, físico y energético. Así Uf, es. eres muy chévere hablar contigo. Hablemos de las neuronas espejos. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Bueno, las neuronas de espejo, como dice el nombrecito de espejo, ellas lo que generan es un espejo desde lo que es la acción. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a ir a cine y esa persona pues que está generando esa interpretación, esa representación y pues toda la película en sí con todo lo que nos está estimulando, digamos que si logra generar eso que se llama contagio emocional, ahí nosotros nos contagiamos de todo lo que le está pasando a ese actor y la neurona espejo se activa. Entonces genera una reacción en espejo relacionado con eso que le está pasando.
Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Logramos emocionarnos, logramos llorar, a pesar de que sabemos desde la parte consciente de que es una ficción. Entonces, digamos que ahí está la clave de nuestro trabajo también, porque si tú como director, como actor, logras entender la función de las neuronas espejo, vas a tener una conciencia mucho más amplia de qué es lo que debes estimular en ese espectador. Porque al fin y al cabo la persona que va a cine, los que ven series, los que se ven la novela, los que van a teatro, son esas personas que tú tienes que conectar para que sigan yendo, para que sigan relacionándose con este tipo de propuestas. Yo siento que ahí está la clave. Vale, y re bien. O sea, ya entendí que la neurona espejo está en el otro. Es su reflejo, es como asocian su Ajá. experiencia de él. Exacto. John Mora dice, Strasberg unió la memoria sensorial a la emocional con sus ejercicios y parte de la conciencia para la inconsciencia desde un lugar relajado y parte de la conciencia para la inconsciencia desde un lugar relajado. ¿Cómo buscar una emoción sin generar tensiones corporales? Bueno, yo siento que, digamos que los músculos y el cuerpo trabajan en esas dos instancias, desde la relajación y desde la tensión. Entonces, como ya lo explicaba, si fragmentamos estas dos cosas, estamos teniendo procesos débiles. Entonces, es relacionar las dos, es relacionar esa tensión también con ese proceso de relajación. De hecho, cuando nos emocionamos pasa eso. Nosotros tensionamos y al rato relajamos porque el cuerpo está buscando ese equilibrio. Porque claro, si tú siempre estás así tensionado, tensionado, se generan muchos procesos y el cuerpo entra en desequilibrio y comienzan a pasar cosas que no son buenas para uno. Entonces, por eso hay esa relación entre relajación y tensión. Claro, y dejar de trabajar desde lo dual, ¿no? O sea, permitir integrar las dos. Yo le diré una cosa a John Mora en lo que yo he investigado, que es mucho Linklater, que me gusta mucho. Y Linklater, a través de ejercicios de relajación, descubre tensiones internas muy profundas, donde se albergó una memoria emotiva, que en sí mismo es una memoria sensorial, y al relajarse lo suficiente en lugares muy profundos, ella sale a la luz con información, pero precisamente es porque está constantemente en ese juego de saber hasta dónde me tensiono. Hay un Claro que límite también en esa tensión y en esa relajación, cómo trabajo con esas dinámicas. Uh Y -huh. además yo creo que para responderle un poco a la pregunta de él, es importante el trabajo de la respiración. O sea, la respiración tiene la habilidad de destensionarte. Entonces, digamos que en muchos procesos emocionales o de activación de las emociones, la respiración cumple un papel importante. Importante porque además, desde cómo respiramos, eso arrastra otras cosas del cuerpo que a veces son inconscientes. De hecho, el sistema respiratorio tiene mucha relación con el sistema cardiovascular. Entonces, imagínate, si tú comienzas a generar esos procesos de respiración, puedes destensionar el cuerpo y puedes generar procesos, digamos, de equilibrio mucho más estables. Ejemplo, por ejemplo, cuando uno está con mucha rabia, está súper tensionado porque la rabia te genera una tensión en el cuerpo y a veces te genera, digamos, condiciones médicas. Respirar y regular esa respiración genera que todas esas otras cosas que están sucediendo alrededor de la rabia se estabilicen un poco. Andrés Mavioli, ¿conoces a G. Grotowski? Él trabajó con sus actores en el Teatro Laboratorio FE Polonia. Manejar las emociones con la ciencia para un manejo muy específico de las emisiones, debe ser de las emociones, sus actores. Claro que sí, sí. Nosotros en la universidad, digamos que la universidad tiene como ese direccionamiento teatral, entonces vimos a Stanislavski, a Grotowski, vimos otros autores pues que nos van como sumando. Y yo, como siempre les digo a mis estudiantes, es importante de todas esas cosas y esas experiencias, conceptos, prácticas y maestros, tomar lo que para ti sea relevante y lo que para ti sea importante y construir tu propia cajita de herramientas. Julio dice, conciencia corporal antes, durante y después de la interpretación que se está realizando. Yo soy, ¿tú qué opinas? Primero opina tú sobre la conciencia. Pero explícame un poquito la pregunta que no la entendí. No, es una afirmación. De hecho, dice conciencia corporal antes, durante y después de la interpretación que se está realizando. ¿Tú qué Pero opinas de ese? cuando hablamos de conciencia corporal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A ser consciente del cuerpo en el estado? Lo que yo creo es que la conciencia de las emociones, que se traduce en una conciencia de las sensaciones en mi cuerpo, es bueno conocerlo en mi cocinita, pero al momento de actuar yo solo me abandono a la vida. Si yo estoy queriendo
ser consciente, me rajé. Te bloqueas, claro. Y además lo estás haciendo, ahí es cuando uno dice, no, el actor está actuando, se ve fingido, porque está pensando mucho. Lo que Porque tú no, dices es muy cierto. Claro, uno tiene que, digamos que en estos procesos de técnica y en este proceso práctico en el que uno enseña pues a los estudiantes cuáles son las emociones, cuáles son las características emocionales, ciertos ejercicios, yo siempre les digo, claro, aquí desde el laboratorio que estamos generando, estamos fragmentando el conocimiento, las teorías, estamos generando ejercicios mecánicos primero para reconocerlos, pero después cuando tú estés grabando, cuando tú estés actuando, cuando estés pues, generando representaciones e interpretaciones, es muy importante que esas cosas ya las dejes de lado. Y eso ya con la práctica se vuelve inconsciente, que uno ya las genera de manera inconsciente. A mí me pasa mucho, yo a veces me pongo acá a hacer experimentos yo solito con los trabajos de la respiración y me pongo a leer una carta que escribo, me pongo a leer un guión, un monólogo, y mira que el cerebro comienza a trabajar de manera inconsciente. Yo lo voy leyendo y la respiración que yo ya la he manejado de tristeza, de alegría, de ira, ella va surgiendo, va surgiendo. Y me gusta grabarme también. Yo siento que cuando tú te emocionas y cuando estás haciendo estos procesos que para mí son importantes porque es el trabajo contigo, tú te conoces más que nadie. Y grabarse para mí ha sido una cosa muy importante porque en esa grabación yo comienzo a analizar un poco también cómo me veo emocionando. Y también cómo es ese ser que no es perfecto. En estos días yo hice un live con una colega, una amiga que adoro que se llama María Gaviria y hablamos de eso. Es que hay personas que nos emocionamos feo. O sea, yo lloro y mi cara se desfigura y eso está bien. Pero hay personas que, lo que tú dices, como quieren ser tan conscientes de todo y quieren tener todo como tan puestecito, no logran generar eso que es orgánico. Porque esa sinceridad y honestidad con tu cuerpo es lo que conecta al otro también. no, además que eso de que cómo sentimos también cambia con las experiencias de vida. Entonces hay que Ujú. agendita de mis propias emociones y mis propios botones, hay que actualizarla. Cualquier experiencia puede modificar el sistema, diría yo. Andrés otra vez nos escribe, ¿cómo es la manera, Fe, que es un actor que maneja toda esa información, pero que no parezca consciente? ¿Cómo es la manera de que un actor maneje toda esa información pero que no parezca consciente? Eso es generando memoria y generando aprendizajes. O sea, cuando tú generas memoria desde la práctica y desde la constancia, tu cuerpo y tu cerebro ya lo va convirtiendo en algo más autónomo. Por ejemplo, cuando aprendemos a caminar, o sea, nosotros no pensamos en que estamos moviendo y estamos flexionando la rodilla, estamos poniendo los metatarsos, nosotros no pensamos en eso. Y en cierto momento de nuestra infancia, cuando nos estaban enseñando, uno ahí en su conciencia, en ese proceso de aprendizaje, pues uno tenía que ver dónde pisaba, dónde cogía, dónde tocaba. Pero entonces, claro, la práctica va generando esos procesos pues autónomos. En ese sentido, tú apoyas el hacer ejercicios previos en la cocina o en el proceso de coach del actor que generen esos botones que en la acción reaccionen, así no tengan nada que ver con el ejercicio previo, es decir, inexistentes. Entonces, ¿Cómo así? la escena es de una pareja que lleva 20 años juntos y se aman. ¿Tú harías en el ejercicio de coach ejercicios donde ellos se reconozcan como pareja en actividades distintas que nada tienen que ver con la peli? Sí, me parece importante, me parece muy importante vincularlos senso-perceptivamente a los actores y a los personajes. La sensopercepción me parece un concepto hermoso. Yo lo había conocido en mis estudios pues, de la universidad desde la pedagogía, pero me los habían dividido. Es que yo estoy en total desacuerdo cuando dividimos las cosas. Entonces me habían hablado de sensación y me habían hablado de percepción, pero con Jesús conozco esto hermoso porque lo que hace es unirlo. Él me hablaba de senso-percepción. Entonces, en el proceso de coaching es importante que se reconozca desde los sentidos. Es importante, por ejemplo, un abrazo, o sea, reconocer eso de abrazar al otro y de sentir eso bonito de abrazarse. Porque claro, si tú sientes que el otro te está abrazando de manera bonita y la relación que tenemos como partners y como personajes es una relación romántica, una relación de afecto, entonces claro, si tú y yo nos abrazamos, nos dejamos sentir, puede que tú y yo nos caigamos mal, puede que tú y yo no tengamos una buena relación fuera del set, pero si nos dejamos llevar
por esa sensación independientemente de los conceptos que hayan alrededor de lo que eres tú y lo que soy yo. Van a haber procesos inconscientes muy bonitos y ahí es donde uno realmente cree, dice, les creo el amor. Sí, son una pareja que se aman, exacto. Una pareja que se ama. Esta pregunta me gusta. Danu Zavala, ¿qué opinan de la sustitución y la particularización? Esos son un concepto muy Meissner, son supremamente... Explícame un poquito esos dos conceptos. Yo de Meissner he leído cositas, uso un concepto que para mí es maravilloso, que es vivir con verdad bajo circunstancias imaginarias, pero estos dos no los tengo muy claros. La sustitución es, tengo que llevar tal emoción a la alegría, ¿no? Entonces, y en la escena la alegría da porque me gano la lotería. Pero entonces lo que hago es manejar algo que pueda ayudarme a sustituir esa emoción allá, desde acá. Entonces la sustituyo por, a mí me da alegría comer un gran helado de chocolate gigante en la heladería que más amo en Italia, en medio de Roma. Entonces puedo jugar como sustituyo esa emoción allá. Y particularización es como hacer todo muy particular. Entonces voy a estar con Antoine y él es mi pareja, pues en la vida real no es mi pareja, pero voy a sustituirlo por alguien que pueda generarme ese amor en mi imaginario hasta que esa conexión esté. A mí me parece Sí, que es más de conquistarse psicológicamente y que hay que usarlas. yo siento que ahí, digamos que no estoy de acuerdo desde el punto de vista de que si yo comienzo a generar esos procesos de que es, digamos que es como hacer una analogía entre experiencias que para mí son importantes y la experiencia pues desde la ficción. Para mí como actor, a mí no me funciona mucho, ¿sabes? Porque yo siento que como estoy planteándolo desde una parte consciente también y lo estoy planteando desde, no, es que yo voy a imaginarme que esa chica que está allá, hablemos de una pareja que fuera del sexo se cae mal, no he escuchado muchísimo eso en cine, en televisión, que los dos actores no se las llevan muy bien, pero que logran demostrar ese afecto y ese cariño frente a la cámara. Entonces, digamos que a mí como actor no me funciona mucho imaginarme que esa persona que está allá, por ejemplo, es mi mamá. Imaginarme que esa persona es mi mamá. A mí eso me genera bloqueos. Como te digo, puede que a otras personas les funcionen y como te digo, de ese tipo de técnicas y conceptos es importante apropiarse desde tu experiencia. ¿Yo qué planteo más? Ajá. Lo que yo sentiría es que hay que distinguir dos momentos. Es el momento del coach, de la creación, del Ujú. ensayo, el momento de la acción. Es Ah, ok. Sí, sí, sí. increíble mientras se está construyendo este nuevo universo inconsciente para que este nuevo universo inconsciente detone allá de forma fácil, económica, ligera. Entonces, si en el Eso. coach Ajá. sirve intuir, lo hago, cosa que cuando vaya ya a la acción, ya usted salga de forma orgánica en un estado de abandono, en un estado casi taoísta, diría yo. Eso que dices me parece muy importante porque entonces ahí en ese planteamiento está lo consciente de la formación actoral. Ser consciente de que eso que me acabas de decir es una herramienta que la vamos a usar para el coaching y que la vamos a usar para preparar los actores. Claro, porque entonces eso generaría mucho más empatía en el actor, que el actor se sienta más cómodo porque parte de su experiencia. Y en eso sí estoy de acuerdo, porque siempre vamos a partir de ese sí mismo. Pero cuando ya estemos grabando, cuando ya estemos en la escena, a mí sí me parece importante que eso que hiciste acá en el coaching y en la preparación, ya te apropies más del concepto imaginario, o sea, dejar de lado un poquito el concepto imaginario y apropiarte del concepto ya experiencial, de esa vivencia que estás generando ahí, de ese actor que pues que me abraza y se siente rico, porque la energía con la que me está abrazando es rico, de ese actor que me mira bonito, entonces es dejarse llevar por esas cosas que me está generando el otro y por esa estimulación que está generando el otro. Y eso me recuerda mucho el tantra, porque el tantra significa, pues significa tecnología del cuerpo, pero realmente tiene que ver con el abandono. O sea, me abandono a lo que está. Y yo siento que en la actuación hay indudablemente una actitud de abandono en el momento de la acción. Es solo respirar con lo que está ocurriendo. Con lo que está André, ocurriendo. ahí es donde el actor aprende a yuxtaponer emociones y a tener en esa misma escena, hijo de pucha, a tener en una misma escena, manejar o gusta poner por lo menos 5 o 10 emociones al mismo tiempo. Bueno, hablemos de eso. ¿Se pueden poner 5 o 10 emociones al mismo tiempo? ¿Cómo funciona el aparato emocional?
Digamos que sí hay, lo que ya hablábamos de esas emociones compuestas y digamos que cuando nosotros estamos vivenciando diferentes emociones al mismo tiempo, generamos muchísimo más matices en la relación que estamos, pues en la interpretación y en la representación. Pero cuando hay muchas emociones en el cuerpo genera un shock, que es cuando estás sobreestimulado emocionalmente, que el cuerpo no sabe qué hacer, o sea, la cabeza genera ese shock. Y por eso muchas experiencias traumáticas generan ese shock, porque o sea, está sobreestimulado y el cuerpo tiene muchísimas cosas, o sea, tiene como ese mapeo, porque de hecho las emociones son unas reacciones y los sentimientos es un mapeo que genera el sistema nervioso en relación a lo que le está pasando a ese cuerpo. Entonces, si hay muchas emociones en todo ese cuerpo, imagínate, el sistema nervioso está ya como que, ¿qué es todo esto? Y genera ese shock. ¿A qué te refieres con lo del mapeo? Es que hay un concepto de un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, que me parece divino porque lo relaciona con el teatro y cuando yo leo este libro que se llama En busca de Spinoza, yo digo, no, es que esto me parece hermoso. O sea, todos estos neurocientíficos están usando el teatro y por qué el teatro y la actuación no usamos más las neurociencias. Y él dice que las emociones son acciones y se representan en el teatro del cuerpo. Y los sentimientos se representan en el teatro de la mente y son privados. Entonces, ¿qué pasa? Yo me emociono y esas emociones generan muchas reacciones en mi cuerpo, tanto físicas, externas, internas. Y el sentimiento lo que es que la cabeza, el sistema nervioso, hace un mapeo de todas esas emociones y genera unas sensaciones relacionadas con ese mapeo. Entonces ahí es cuando uno dice, uy, yo siento como un vacío en el pecho, yo me siento como nostálgico, yo me siento como enojado, yo me siento iracundo. Ese sentimiento final es ese proceso, o sea, tiene que ver con ese proceso del sistema nervioso y que lo que hace es mapear todas esas reacciones del cuerpo para generarte a ti un concepto, por decirlo así. Y claro, el concepto lo sitúa en la mente, pero la sensación física ya es un mapeo físico, emocional. Ajá, sí, no, es que digamos que la sensación es una cosa y el sentimiento es otra cosa. Ujú, Listo. Andrés, sí, tampoco estoy de acuerdo con eso porque me quita la relación presente con mi compañero y actor. Luis, ujú. ¿qué piensas de la teoría brechtiana y el distanciamiento? En teatro yo tuve la oportunidad de, digamos, de estar en una obra para séptimo semestre en la universidad donde trabajamos el distanciamiento. Y a mí me parece una cosa muy mágica también, me parece muy mágica porque te permite relacionarte un poco más con el espectador y te permite estimular. Yo siempre hablo de estímulo porque para mí es muy importante que nos estemos estimulando a nosotros y estemos estimulando a ese otro que está ahí. Entonces digamos que como técnica, como teoría, Es decir, yo siento, y haciendo un poco memoria también a mi universidad, que ya me gradué hace mucho, que para mí cuando yo descubrí la teoría brechtiana de la cuarta pared del distanciamiento era que tenía que ver más con una teoría del teatro y una uh-huh, utilización del lenguaje teatral, más no una utilización de la herramienta física del actor, que es distinto. El uh-huh. Ariel, ¿qué pasa cuando en el set no nos encontramos con un partner que no te retroalimenta con estímulos, etcétera? Y al contrario, es una pared emocional y sensorial. Hay que actuar. Entiendo esa sensación, Ariel. ¿Qué pasa cuando en el set no nos encontramos con un partner que no te retroalimenta con estímulos? Y al contrario, es una pared emocional y sensorial. Uf, es muy duro. Yo diría que el actor tiene que comenzar a escalar en terreno incierto o aprovechar que el otro sea una pared emocional y Ajá, poner... además, claro, Ujú. además tú te puedes estimular a ti. O sea, nosotros nos podemos estimular desde el entorno y también internamente. El pensamiento es una cosa hermosa, hermosa porque desde el pensamiento tú te puedes estimular. Es como, por ejemplo, cuando uno ve una chica en la calle, bonita, guapa, y tú comienzas a generar pensamientos y así tú no te des cuenta conscientemente, tu cuerpo comienza a reaccionar. Y eso es lo bonito de todo y del trabajo, pues, de la actuación, entender esos procesos. No puedo evitarlo, pero es como en una relación sexual. Cuando el estímulo lo estás aceptando afuera o cuando tú mismo te Te metes en la... estimulas, claro.
viene una película y tú, fue pucha, te mueves como en esos dos universos, mi película, mi deseo, mis referentes con respecto al otro que está conmigo. La invitación muchas veces de Tantra, que yo he pensado mucho en eso, es a estar el otro siempre, pero si el otro no te da, pues nada, o aprovechas eso, lo redireccionas o te estimulas tú, pero tienes que saber. Claro, y además tú tienes la herramienta de las neuronas espejo, o sea, tú tienes la herramienta de si el otro es una pared emocional, pues estimúlalo para que esa comunicación entre los dos sea más consciente y sea muchísimo más orgánica. Si el otro está ahí porque puede ser que tu partner esté nerviosísimo, se esté bloqueando porque está pensando en cosas acá que no son de la escena, bueno, le pueden estar pasando 10.000 cosas, entonces tú de manera consciente y de manera también un poco bonita, le ofreces eso, le dices, venga que lo vamos a hacer juntos y no, lo que yo siempre digo, no hay que dividir. Si el otro está ahí embaladísimo, porque uno a veces, de paso, uno está embaladísimo y uno se siente todo, pues como que, ¿qué hago? No es mi día, no puedo ofrecerle al otro cosas, pero si el otro sí puede ofrecerme cosas, va a ser que todo sea muchísimo más propio. John, ¿cómo trabajar las emociones sin focalizar el trabajo en eso y buscar resultados emocionales cuando te toca repetir? ¿Cómo trabajar Eh, las emociones sin focalizar el trabajo en eso y buscar resultados emocionales cuando te toca repetir? Es que yo siento que es muy raro porque somos atletas de las emociones, las exploramos, abrimos el rango, pero no entramos a la escena a emocionarnos. Entramos a hacer cosas, a hacer acciones al otro. claro, Ujú. pero mira que, por ejemplo, nosotros, yo tengo acá un concepto, conectar y generar sensaciones, emociones y sentimientos, tanto al espectador como a nuestros propios compañeros pues, de escena, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que tú dices y lo que dice Antonín Artaud, nosotros somos los atletas de las emociones. Y si tú como actor no logras emocionar al otro, pues no va a haber conexión. Entonces digamos que muchas de las falencias que yo veo a veces en la formación es que ese lado emocional se deja muy de lado. Y yo me encuentro con actores y me encuentro con estudiantes súper confundidos porque no tienen ese componente. Y como te digo, como se está fragmentando el conocimiento, se está fragmentando el entrenamiento, entonces uno a veces ve actores muy hábiles con el cuerpo, muy hábiles con la acción, pero no conectan. Uno los ve haciendo cosas maravillosas como el bailarín que se puede poner la pierna acá, pero que se pone la pierna acá, pero no sucede nada con ese espectador que quiere sentir y que quiere emocionarse. Entonces Sí, digamos que sí, ahí yo solo vendría como al gran problema que yo he sentido a veces con, precisamente con actores que se emocionan mucho pero no conectan, que también pasa mucho, y es porque se nos olvida que hay una naturaleza humana que yo llamo la dignidad, y es esta necesidad de que lo que yo siento me emocione y me mueve, no se note. Y es tan... mira, eso es hermoso porque acá, claro, Michelle Cain dice, el actor de cine moderno sabe que la gente real en la vida real se esfuerza por no mostrar sus emociones, es más veraz y tiene más fuerza. Lucha por contener las lágrimas y ceder solo cuando se han agotado todos esos mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a actuar, nosotros queremos mostrarlo todo, porque estamos actuando. Y en teatro pasa mucho eso, que en teatro, pues por el tipo de espectador, que es el público que va a ver la obra, pues a nosotros nos gusta mostrar todo para que él se dé cuenta de lo que nos está pasando. Pero en medios audiovisuales y particularmente en el cine, lo que se busca es esa naturalidad. Y lo que dice Michael Caine es hermoso y es muy preciso. Lo que tú estás diciendo también, nosotros buscamos como seres humanos no mostrar esas emociones, buscamos contenerlas también, hacerlo algo más íntimo. Entonces, cuando tú me hablas de que se emociona mucho, es porque el actor no está siendo muy sincero con eso que está pasando. Lo que está queriendo es mostrar. Lo que está queriendo mostrar es que llora mucho y que tiene buena capacidad para sacar lágrimas, pero no está esa verdad y esa naturalidad de lo que dices. Siento que está trabajando más para él que para la historia, porque finalmente nosotros queremos emocionar, queremos conectar a través de una historia, que no necesariamente tiene que ser Ajá. viva, lineal, pero sí hay algo que defendemos. Y como no estamos alineados con la defensa de esta historia, sino la defensa de mi yo, actor, con lo que lloro, ahí esto se vuelve para atrás y se vuelve.
Claro, y mira, y él nos pregunta como que resultados emocionales cuando te toca repetir. Eso es muy importante porque yo me he dado cuenta desde mi experiencia y desde el laboratorio que tengo, semillero, que cuando el estudiante le toca pasar por una emoción varias veces y yo digo, bueno, tú en cine, en televisión te toca repetir escena, entonces el actor ya ha llorado 500.000 veces, ya se le acabó la lágrima, o sea, ya no puede generar más lágrima, aparte de eso ya generó habituación, ya no se está dejando afectar por los estímulos. Entonces, ahí en ese punto me parece muy importante ese trabajo de los modelos efectores de las emociones. Conocer esos patrones emocionales y esas características emocionales para poder sobreestimularte siempre, y es algo que Fagua también dice que me parece maravilloso, y es que tú al actor tienes que estarle dando algo nuevo siempre. Tú como preparador tienes que estarle dando algo nuevo porque eso nuevo que le das hace que se emocione. Y si se emociona de manera orgánica, pues va a ser mucho mejor y va a ser mucho más real y va a conectar ese otro. Sí, y además porque es nuevo para la gente, entonces le da un nuevo problema. Ajá, exacto. No impide la habituación, ¿cómo se dice? Habituación. Habituación. Luis Bernal dice, un buen actor no debería depender de su partner, sino de sus propias herramientas para transformar y modificar al compañero y crear una gran escena honesta. Ahí yo digo que es donde hay que ser delicado porque uno también ve el actor que quiere imponerle al otro, que sobrepropone y el otro ni siquiera termina de recibir. Entonces yo creo que ahí hay un juego muy importante y eso se entrena y es observar. Observar y escuchar, ajá. Estar con el otro, estar con su dificultad o con lo que está logrando, es solo estar con el otro. Sí, eso sí es verdad. Además, es muy importante también desde la observación y desde la escucha el concepto como tal, porque cuando tú estás observando y estás escuchando, no solamente estás utilizando los oídos y los ojos, estás utilizando toda tu percepción y todos sus sentidos, todos tus sentidos. Entonces, cuando yo escucho al otro y cuando yo lo observo, me estoy permitiendo sentirlo y percibirlo en la totalidad. Porque muchas veces nosotros confundimos observar con mirar y confundimos escuchar con oír. Entonces pensamos, he tenido estudiantes y yo le digo, no, pero es que tú no la estás escuchando. No, profe, pero es que yo sí estoy, ella me está diciendo esto, y yo hago así. Entonces lo que hacen es actuar de que ponen la oreja. Entonces a mí me parece muy bonito porque yo digo, no, es que cuando uno escucha, uno no solamente está escuchando con la oreja, o cuando uno observa, no solamente estás observando con los ojos. Es permitirte esa totalidad de sentir y percibir eso que el otro te está proponiendo también. Y ahí está la relación simbiótica bonita entre tú y ese otro, que ninguno impone, sino que los dos van así, de manera linda y pues de manera pues unida. Me acaba de decir Instagram que me da un tiempito, entonces igual de apenas cortemos nos volvemos a conectar para Ajá. 15 minutitos de cierre, pero yo quería aprovechar este tiempo que me da Instagram antes de cortarme para invitar a los actores a que se inscriban en quedarse.com. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vincular directores de casting, entrenadores de actores, actores profesionales, actores nuevos, para crear una comunidad de ayuda donde, claro, hay una prioridad laboral y es que el actor pueda acceder a unos espacios laborales con o sin manager, pero asimismo pueda acceder a talleres, pronto a marcas, a descuentos, a un montón de cosas como comunidad. Creemos que en la industria lo más importante es apalancar. Si a un actor le va bien, más miradas, más inversión va a haber en los proyectos y productos cinematográficos nacionales y en el teatro también. Entonces, por eso estamos creando esta comunidad y invitarlos muchísimo a que se inscriban en www.quedaste.com. Voy a Claro cortar que para sí. no abruptamente y nos vemos ya mismo en el live. Ya mismo lo abro. ¿Listo? Listo. Volvimos. Punto y para poder comenzar. Entonces, ahora vamos como ejercicios prácticos de actuación que puedan funcionar para poder vincular todo el organismo, que digamos en teoría está dividido, pero que en la práctica y en la vida es uno. Ajá. ¿Qué ejercicios Ejer- Yo propongo los ejercicios de Susana Bloch para reconocer esas características y, digamos, modelos efectores y activación, pues, de la emoción, en reconocer la respiración, ser muy consciente de cómo respiramos cuando nos emocionamos, ser muy consciente también de la postura del cuerpo cuando estamos emocionados, si estamos relajados, si estamos tensos, también la inclinación del cuerpo. Digamos que nosotros como actores y artistas en general tenemos que ser muy buenos observadores y muy buenos escuchando el entorno.
escuchando a la vecina. O sea, ese proceso yo siento que nosotros como artistas y actores tenemos un rayo. Un rayo porque somos personas que observamos y ser muy minucioso. Si vas a una rumba, a mí me pasa mucho que yo cuando salgo a rumbear llega un punto en el que las personas como que se hizo Antoine y yo estoy por allá parado observando a la gente, me encanta observar el comportamiento, me encanta hacer esos análisis, pues como que en el entorno en el que estoy me gusta permitirme descubrir esas posibilidades del otro, cómo se comporta el otro y qué le pasa al otro. Entonces digamos que como herramientas esa, la respiración, la postura del cuerpo, también reconocer mucho también cómo comunica el rostro. Y algo que para mí es muy importante es el pensamiento. ¿Qué pasa cuando pensamos? Porque yo siento que ahí también está la clave de una actuación mucho más orgánica. Porque si yo estoy acá mostrando cosas divinas, llorando, pero en mi cabeza estoy pensando otras cosas que no me aportan, sino que lo que van es, digamos, un poco más como al bloqueo. Yo tengo un mensaje, yo tengo como una teoría chiquitica que se creó basada en una clase en un estudiante que adoro, es una muy buena amiga mía, y lo que yo digo es que cuando tú como actor estás pensando en empanadas, pues tu actuación, por más de que estés mostrando otra cosa, se ven las empanadas. Entonces es el actor que tiene una escena en la que la mamá lo está regañando porque se robó un dinero y él le tiene que explicar a la mamá que no se ha robado nada y el actor está pensando, ay no, a qué hora se acaba la escena, ya tengo hambre de comerme unas empanadas. Sí, me voy a entender, entonces es muy chistoso porque con la estudiante pasó eso. Y siempre la pongo como ejemplo y ella sigue mi semillero y es muy rico también ese tipo de experiencias porque yo siento que de esas experiencias uno aprende demasiado. Y ser Además, consciente. la cámara lee el pensamiento. Es Exacto. bestial. Y entonces como que por un segundo dice, ¿qué pasó ahí? No, pues es que pensó en empanadas. Pero un actor puede aprovechar esas fugas, porque esas fugas son orgánicas. De hecho, no podemos tener más de 3 minutos de atención. Siempre hay una fuga y la mente vuelve, la mente necesita un respiro. Entonces, claro, yo me imagino que la mamá está, tú no me estás poniendo cuidado. Se aprovecha. Ajá. Eso sí es verdad. Dice, buenas tardes, por favor, tengo dudas sobre la diferencia de representación e interpretación. Puedes volver a... Ajá, la representación tiene que ver con la mímesis, con la imitación un poco, ¿cierto? Y parte desde tu propia experiencia y desde el sí mismo. La interpretación habla de esa traducción que se genera sobre esos conceptos, sobre esas experiencias y esas vivencias del otro. Entonces, como cuando yo como actor voy a interpretar un personaje, yo ahí sí me baso mucho en todo ese universo del personaje, en todo lo que le está pasando a ese personaje desde las circunstancias dadas, desde su contexto, pero cuando yo estoy representando, eso no tiene mucha influencia. Las dos, interpretación y representación, están unidas y parten sobre el sí mismo. Lo que yo siempre he dicho, cuando tú estás interpretando un personaje, o sea, estás traduciendo conceptos, experiencias, tú los estás traduciendo a ti. Entonces hay algo de ti en esa interpretación nueva que estás generando. Por mucho que este actor Andrés Parra, que me parece excelente su trabajo el trabajo que hizo pues con la serie de Pablo Escobar, me pareció muy bueno, pero por más de que él haya tenido, digamos, mucha similitud con Pablo Escobar, dentro de lo que él estaba proponiendo había algo también de él. Él hizo una traducción, hizo una interpretación de la vida de Pablo Escobar, hizo esa traducción a lo que es su cuerpo, a lo que es su experiencia, a lo que es sus emociones. Entonces digamos que ahí está como lo que es interpretar, que es traducir. Y lo que es representar ya viene más como de ti, de tu experiencia propia y de la imitación que generas en relación a eso que está sucediendo. Sí, de Yo hecho, siento que, las técnicas contemporáneas hablan mucho de que el personaje no existe. O sea, el personaje es una interpretación de un guionista en un contexto, pero lo que realmente existe es tu representación que tiene que ver más contigo, que no puede alejarse de tu sitio, de tu cuerpo y de tu manera de sentir y estar en el mundo. claro, además nosotros como personas somos muy plurales también, entonces tenemos esa habilidad de, como tenemos esa parte instintiva y esas pulsiones del placer y tenemos también esa parte moral, entonces lo que tiene que hacer el actor es jugar con esas cosas para generar traducciones mucho más propias, porque así como ese personaje siente emociones, siente, valga la redundancia, sentimientos, ha tenido experiencias, yo como actor y yo como ser humano también las he sentido. Puede que yo nunca, si me toca interpretar a un asesino, yo nunca he asesinado a nadie, nunca he tenido las ganas ni los motivos para hacerlo, pero sí he sentido otras emociones relacionadas a eso.
Yo siempre doy el ejemplo de si usted alguna vez en su vida no se le ha pasado por la cabeza querer ahorcar a alguien porque te hace emocionar tanto y te hace enojar tanto que en tu cabeza dices como que estoy que lo ahorco. ¡Ar! Lo Claro, voy a matar, o sea, ¿qué le pasa? Se pero le entonces pasa. ahí juega un papel importante la parte moral y esa parte pues que Freud habla, que es el super yo, que es el que te está diciendo, no, pues, ¿cómo vas a matar a esa persona si eso no es moral, eso no es ético? Entonces tú te dices, no, pues ya descargué toda esa emoción, descargué los sentimientos, vuelvo a mi paz y amor. Pero eso sería un buen ejemplo de sustitución. O sea, yo nunca voy a matar a alguien, pues porque no, porque mi parte de mi gran yo, mi super yo me dice que moralmente no está bien, pero si lo tengo que actuar, puedo recurrir a ese momento y sustituirlo. Ajá, claro que sí. Bueno, Andrés, el personaje soy yo en sus circunstancias dadas en una situación dada. Sí, es un poco vos haciendo una interpretación. Exactamente. Bueno, yo creo que vamos cerrando, pero para cerrar yo quiero que Antoine nos cuente, él va a dictar un taller y que nos cuente cómo es, qué módulos son y cómo podemos vincularnos. Ujú. Bueno, mira, el taller inició hoy apenas, hoy fue nuestra primer clase, es un taller que relaciona lo que es el trabajo sobre el sí mismo y la importancia del yo en el entrenamiento actoral y donde partimos de esos dos conceptos, el actor que interpreta y el actor que representa. Digamos que es un taller donde lo que busco con el taller y los módulos están diseñados para que el actor se conozca a sí mismo, para que el actor sea mucho más consciente de lo que es y de cómo eso que es y su experiencia se las puede ofrecer a estos personajes que va a interpretar. Entonces, digamos que yo hablo mucho de la actuación consciente, neuroactuación, generar procesos muchísimo más conscientes desde el concepto, desde la teoría y desde la práctica. ¿Cómo se pueden vincular? El taller comenzó hoy, entonces digamos que esta clasecita de hoy fue una clasecita introductoria y lo que podemos hacer con quedaste.com y digamos también como forma de agradecerte por esta invitación tan bonita que para mí ha sido muy apremiante y muy lindo, es que la persona que quiera estar en el taller, que me escriba por inbox, obviamente que siga la página de Quedaste, que siga mi página que está aquí, le dé like a la foto de la publicación de Quedaste o a este en vivo que va a quedar en el IGTV y la primera persona que me escriba, entonces me escribe la primera persona, hola, yo estoy interesado en el taller, yo voy y reviso y digo, bueno, esta persona ya le dio like a la foto, sigue a Quedaste, me sigue a mí y esa persona tiene el cupo, tiene un cupo en nuestro taller de actuación. Wow, así que háganlo ya. Yo no puedo porque Ya estoy muy... mismo. Pero quería agradecerte. eh, digamos porque, y aprovecho que Luisa Vargas entró, Luisa fue mi, luego la coaché y la quiero mucho porque hemos tenido un gran recorrido juntas. Y yo agradezco mucho cuando encuentro actores con los que puedo hablar de esto como a este nivel. Yo creo que no hay una cosa más maravillosa que un actor consciente y que entiende que esto es como un camino infinito de investigación porque como sujetos emocionales cambiamos. Entonces lo que estudiamos es el cambio constantemente y cómo funcionamos en el cambio. Yo te quería agradecer porque ya perteneces a esa lista de amigos actores de tomar café y hablar hasta las Claro 50. que sí. Hablar esta noche hasta que la noche se acabe. Sí, sí, sí. Te Claro agradezco que sí. mucho. Y si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, estamos en el momento de cierre. ¿Cuántos años tienes tú, Antoine? 25. Tengo 25 años. Es un bebé, cariño. Eres muy... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y las personas que tengan dudas, que hayan quedado con preguntas, también me pueden escribir por interno, por inbox. Yo estoy muy abierto a ofrecerles el conocimiento que tengo. No soy egoísta con el conocimiento que he adquirido. Antes me parece muy bonito podérselos brindar a todas las personas. Mira, dice John Mora, ya lo hice, me ganó el cupo. Y John Mora es buen actor. De una. Ah, no, De una. John Mora, bienvenido. John Mora, bienvenido. Listo. No es Sí, más, muchísimas gracias. Voy a hacer una cuña más a las personas que ya están inscritas en quedaste.com. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por ir a productores grandes y estamos contando con una dificultad y es que los actores no están poniendo una calidad del material. Estoy hablando más que todo de sus fotos, porque si no hay reel, estamos diseñando una manera de hacer un reel mientras tanto y todo esto.
esta situación, pero queremos invitar en serio a los actores y las personas que están aquí, sepan que tengan actores en quedarse, a que mejoren ya la calidad del material, porque estamos en esa encrucijada de tener a un cliente, de tener a un realizador o un director que pueda apalancar, pero queremos apalancar obviamente y no hay otro, o sea, se apalanca buen material porque ellos no tienen cómo conocernos face to face. Entonces, invitadísimos, porfa, a que no se descuiden con su perfil en Quedaste, porque queremos vincular el talento con la oportunidad. Eso está hermoso. Acá escribieron algo más. Mente Cero, mira, entra a www.quedaste.com y ahí es una plataforma web que funciona netamente para dejar material artístico de actores para que dejes tu material ahí en la mejor calidad y ya nosotros podemos comenzar a movernos, ¿listo? Y porfa, yo sé que vos sos paisa, invitar a gente de Medellín porque allá todavía no llego con todos mis esfuerzos, estoy intentando. Claro que sí, pero bueno, voy a aclarar algo porque se me enojan mis papás. Yo no soy paisa, yo soy de Popayán. Yo Ah, soy de Popayán, de un pueblo que se llama Tunía, criado en Cali, parte de mi infancia, y vivo hace ya 7 años acá en Medellín. bueno, mejor. Entonces, claro que sí. Voy a invitar a mis amigos y a mis paisanos patojos, así se le dice el gentilicio a los de Popayán, a mis paisanos tunianos también y a la gente pues que conozco en Cali y a todos mis amigos que están acá en Medellín. Aquí quiero leer un comentario de una estudiante hermosa que se llama Cristina Laura, que dice, yo quiero recomendar el proceso con Antoine, es una persona, es muy personal y permite abrirse a un muy buen camino. Laura ha sido una de las chicas que ha estado en mi semillero y lo que yo siempre he dicho, uno como docente tiene que tener consciente algo, de que yo enseño para aprender y de todos mis estudiantes que han pasado por mí, yo he aprendido cosas tan maravillosas que créanme que cada vez que yo me vengo para la casa, yo me vengo feliz, feliz porque digo, les agradezco inmensamente que me hayan enseñado cosas tan bonitas. Y Laura Cristina es una de esas estudiantes que me ha enseñado unas cosas tan maravillosas que vale la pena resaltarla aquí también. que se llama Cris 7775. Ajá, Ok, nice. Gracias por esa recomendación. Y aquí estamos porque si le va bien a uno, le va bien a todos. Así crecen nos las... va bien a todos. Eso, muchas gracias. Y Muchísimas gracias. Uh-huh. Claro que sí, un abrazo para todos. Chao.